Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con esta proposición no de ley, desde el Grupo Parlamentario Aragonés, lo que buscamos es que se potencie diversos programas de sensibilización y concienciación a las empresas de Aragón a nivel de la nanociencia y la nanotecnología y de la importancia que está teniendo ya no en un futuro, sino en un presente. Hemos debatido en cantidad de veces aquí en esta comisión, incluso en el Pleno de las Cortes, de la importancia que tiene que las empresas de hoy en día sean competitivas. Especialmente hemos hablado de las empresas industriales. La salud de la comunidad de Aragón depende de varios sectores estratégicos, pero principalmente la industria es uno de los principales, alrededor del cual come mucha gente, y en ese sentido nosotros defendemos una industria competitiva, una industria 4.0 y una industria que tiene que estar preparado para lo que ya no es futuro, sino que es presente. Recientemente defendíamos de que nos encontramos en una cuarta revolución industrial, después de la primera, que estuvo por el siglo XIX, con todo lo que rodeaba al telar mecánico, a partir del siglo XX con la segunda revolución industrial, con las cadenas de montaje. Luego pasamos en los años 70, años 80, en los años 80, a todo lo que era la tercera revolución industrial, en donde de alguna manera ya cobraban importancia los sistemas de automatización, toda la electrónica, y ahora nos encontramos en esa cuarta revolución industrial, la de los componentes avanzados, la de los espacios ciberfísicos, la Internet de las cosas, Internet de los servicios, hiperconectividad, y en ese sentido el sector industrial en Aragón tiene un peso importante, y creemos que todo lo que tenga que ver con la nanociencia y la nanotecnología, que vuelvo a decir, creemos que no es futuro sino que es presente, va a dotar de una mayor competitividad a nuestras empresas. En ese sentido, podemos decir que el nivel tecnológico que presenta la nanotecnología va a impulsar a lo que son las empresas de Aragón de cara a nuevos componentes, a nuevos diseños, a nuevos tipos de producción, en definitiva a nuevos materiales que van a dotar de mayor competitividad a nuestras empresas en diversos campos. No solo hablamos en campos de la industria, sino que hablamos en el campo de la energía, la medicina, en los nanodispositivos, ingeniería óptica, defensa y seguridad, bioingeniería, cosméticos, pintura, cualquier tipo de componente que pueda afectar a cualquier pyme, a cualquier empresa, especialmente en el sector industrial, y en ese sentido las empresas de Aragón tienen que ser conocedoras y se tiene que trabajar de una forma importante. Aquí en Aragón tenemos centros de relevancia, se está trabajando en programas de relevancia. Pudimos estar la comisión viendo en todo lo que se está haciendo aquí en Aragón en esos programas, pero sí que podemos decir, y yo personalmente lo he visto de primera mano, en que existen zonas industriales, empresas que podrían aprovecharse de proyectos europeos, de trabajar esa colaboración público y privada, que son desconocedores de lo que se está haciendo en Aragón y de los centros que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma. Con lo cual, nosotros sí que lo que pretendemos con esta proposición no de ley es que el Gobierno de Aragón potencie programas de sensibilización y de concienciación en las empresas de Aragón para que se conozca de primera mano el potencial de la nanociencia y la nanotecnología, así como los centros que tenemos en nuestra comunidad. Por otro lado, también pedimos en un segundo punto de que se apoye y se aumente la captación de recursos propios en los presupuestos del Gobierno de Aragón para atraer talento en este sector. Antes hablábamos de talento joven. Nosotros creemos que no hay que diferenciar ningún tipo de talento, sino que lo que hay que hacer es atraer talento, y en ese sentido nosotros, que confiamos en que se van a aprobar esos presupuestos, seguro que se tiene en cuenta esta proposición no de ley, y en ese sentido se va a intentar dotar de fuerza en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y luego, en un tercer punto, nosotros desde el Grupo Parlamentario Aragonés, como no, pedimos que se coordine cualquier tipo de acción al respecto con los organismos implicados, como ponemos que son el INA, la Fundación Instituto de la Nanociencia de Aragón, la Universidad de Zaragoza u otros colectivos que estén trabajando en ese sentido. Nosotros pudimos ver en la visita pasada lo bien que se está haciendo en Aragón, que se pueden trabajar proyectos con esa colaboración público y privada que estábamos hablando, desde cualquier tipo de material, diseño, como es el grafeno, que va a ser uno de los compuestos del material del futuro, y en ese sentido creemos que con muy poco se puede hacer mucho, y de aquí presentamos esta proposición no de ley para que las empresas de Aragón puedan ser más competitivas el día de mañana, y para que sean y sepan de lo importante que va a ser la nanociencia y la nanotecnología en el siglo XXI. Muchas gracias.